En la actualidad, cada día somos testigos de una serie de acontecimientos sin precedentes en el mundo cristiano. La dinámica de los acontecimientos es tal que constantemente surgen nuevas situaciones, cada una aparentemente más alarmante que la anterior, creando un sentimiento de incertidumbre y preocupación continua. La Iglesia se enfrenta a una amenaza importante. El diablo ha desarrollado métodos sutiles y sofisticados para infiltrarse en nuestra alabanza, y la mayoría de las personas no son conscientes de esta insidiosa intrusión. Hoy en día, cualquier música que se etiquete como cristiana es generalmente aceptada sin cuestionamientos. La alabanza está diseñada específicamente para acercarnos a Dios y glorificar su nombre. Sin embargo, es fundamental analizar cuántas de estas canciones que se consideran cristianas pueden ser potencialmente dañinas para nuestra vida espiritual. En este video analizaremos exhaustivamente y sin rodeos el fenómeno de la música cristiana. Brindaremos las herramientas necesarias para discernir entre la alabanza genuina y la falsa. Estos tiempos presentan riesgos importantes que no podemos ignorar. Las Escrituras advierten que en los últimos días habrá peligrosas desviaciones doctrinales con la proliferación de enseñanzas que distorsionarán el Evangelio puro y santo, transformándolo en una versión superficial y corrupta. Es evidente que estamos presenciando estas manifestaciones. Lo preocupante es que muchos aceptan estas alteraciones sin el adecuado discernimiento. Si a algo se le etiqueta como cristiano, se acepta sin cuestionarlo. Por ejemplo, se han popularizado géneros como la salsa cristiana, el rap cristiano, el reggaetón cristiano, el rock cristiano, entre otros. Se ha alterado la esencia de estas manifestaciones. En lugar de transformar el mundo, simplemente se adaptan las letras al contexto cristiano y se las etiqueta como tales, lo cual es un grave error. Ahora bien, si comparamos las alabanzas tradicionales con las modernas, notamos una gran diferencia. En el pasado, la alabanza en las iglesias estaba orientada exclusivamente a la adoración y exaltación de Dios y estaba basada en un sólido fundamento teológico y cristocéntrico. En cambio, mucha de la alabanza de hoy es centrada en el ser humano, con letras que carecen de respaldo teológico y no están centradas en Cristo. Nuestros jóvenes suelen considerar la música de antaño como aburrida y pasada de moda. Por ello, prefieren la música contemporánea independientemente de su contenido, ya que encuentran en ella un disfrute inmediato. Con el crecimiento de la música cristiana y el surgimiento de numerosos artistas, se ha producido un cambio significativo en la intención detrás de muchas canciones. En lugar de estar centrada en magnificar a Dios y glorificar su nombre, gran parte de la música cristiana contemporánea se ha orientado a satisfacer los gustos y preferencias del público. Este cambio ha llevado a que las composiciones se adapten más a las demandas del mercado y a las tendencias culturales, en lugar de mantener un enfoque firme en la adoración genuina y la edificación espiritual. Esto se debe a que las canciones han dejado de crearse para adorar el nombre de Dios y han comenzado a servir al mercado como cualquier mercancía. La música, ahora, debe agradar al cliente para poder venderse. ¿Y cómo se satisface al público ofreciéndole lo que quiere escuchar o experimentar? Eso es precisamente lo que hacen muchas canciones de música gospel en la actualidad. Queridos oyentes, a partir de ahora, les mostraré 4 tipos de alabanza que se realizan en las iglesias hoy en día, pero que no atraen la gloria de Dios. En cambio, solo agitan nuestras emociones, lo cual distorsiona la verdad bíblica, ya que hoy en día muchas canciones presentan enseñanzas que no están de acuerdo con la palabra de Dios. Esta discrepancia hace que las personas sean llevadas al error y la frustración, alejándolas de una correcta comprensión de la doctrina cristiana.
Primer tipo de en tiempos anteriores, la alabanza se basaba en versículos y pasajes bíblicos que brindaban enseñanza y consuelo a través de las promesas de Dios. Sin embargo, cuando la alabanza no se ajusta a las Escrituras, la percepción de la presencia del Espíritu Santo se ve afectada y el proceso de transformación del corazón no se manifiesta adecuadamente, ya que el Espíritu Santo opera de acuerdo con la palabra de Dios. Recientemente he observado un uso del lenguaje que parece inapropiado para la adoración a Dios. Sin embargo, es crucial reconocer que el Señor escudriña nuestros corazones y que nuestra elección de palabras tiene menos relevancia si nuestra intención y motivación son las correctas. Sin embargo, es importante notar que algunas canciones tratan a Dios de una manera que no refleja su posición como nuestro Señor, que merece respeto y reverencia. Segundo tipo de alabanza, hay canciones que, por ejemplo, parecen más declaraciones de amor de un niño hacia una mujer que hacia el Creador, el Dios que hizo los cielos y la tierra. Estas canciones tienden a ser más románticas que adoradoras. Queridos oyentes, esto es preocupante, ya que la verdadera adoración, el arrepentimiento y el quebrantamiento no dependen de un enfoque humano. Es cierto que muchos pastores hoy se esfuerzan por atraer nuevos miembros y llenar las iglesias a cualquier costo, incluso si esto compromete la esencia de la santidad de Dios. Utilizan frases como Dios odia el pecado, pero ama al pecador, para dar a entender que Dios acepta a todos como son. Sin embargo, es esencial que estos líderes entiendan que la adaptación debe ser hacia Dios y no al revés. Dios es santo y es crucial que recordemos esta verdad fundamental en todo momento. Incluso cuando participamos en la adoración, nuestras expresiones de adoración deben reflejar su pureza y majestad, manteniendo la reverencia y el respeto que su santidad exige. Por eso el Salmo 96:9 dice: Adorad al Señor en todo su esplendor santo, tiemble ante Él toda la tierra. Tercer tipo de alabanza se caracteriza por resaltar las emociones por encima de las palabras. Existen numerosos elogios que nos conmueven profundamente, evocando fuertes reacciones emocionales e incluso provocando lágrimas. Este efecto se logra porque los músicos utilizan ciertas progresiones armónicas y melodías que generan una respuesta emocional intensa. Aunque la emoción es un componente esencial de nuestra adoración, no debe ser el foco principal. He experimentado una profunda emocionalidad en la presencia de Dios al escuchar ciertas alabanzas, pero también he comprendido que es crucial adorar con plena conciencia y autenticidad, entregándome a Él desde el corazón en lugar de solo recitar palabras mecánicamente como último recurso. ¿Qué sentido tiene repetir palabras y frases sin entender realmente su verdadero significado? Algunas canciones nos conmueven tan profundamente que podemos confundir estas emociones con la presencia del Espíritu Santo, cuando en realidad solo estamos experimentando sensaciones nuevas. Por eso, es fundamental reflexionar sobre las letras que estamos cantando, evaluando si realmente nos acercan a Dios y si están dando gloria y honra a su nombre. Cuarto tipo de alabanza. Se centran en lo que Dios puede hacer por nosotros, presentándolo casi como un genio en una lámpara mágica, dispuesto a cumplir nuestros deseos. Muchas letras contienen afirmaciones como «Soy un campeón», «Soy un ganador», «Nada puede detenerme», «Voy a volver» y otras expresiones similares. Y aunque estas palabras pueden ser motivadoras, debemos tener cuidado ya que pueden desviar nuestro enfoque de Dios al enfatizar nuestra capacidad humana. Es importante reconocer que sin darnos cuenta, estamos escuchando canciones que inflan nuestro ego, haciéndonos sentir como si fuéramos el centro del corazón de Jesús. Además, podemos llegar a creer
que Dios está obligado a responder a nuestras peticiones y hacer que todo salga bien. Sin embargo, según la Biblia, incluso cuando las cosas no van bien en nuestra vida, debemos regocijarnos en el Señor. Este es el mensaje que debe transmitirse en la alabanza. El apóstol Pablo, en su segunda carta a Timoteo capítulo 4, profetizó que llegaría un tiempo en que las personas no soportarían oír la sana doctrina. En cambio, buscarían líderes y falsos maestros que les dirían solo lo que querían oír. Leamos 2 Timoteo 4:3-4, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y las fábulas. En el momento en que Pablo escribió esto, la Iglesia también estaba enfrentando una crisis similar a la que estamos viviendo hoy en materia de alabanza. Aunque estaba creciendo rápidamente, la afluencia de nuevos conversos de diferentes culturas y religiones comenzaba a contaminar la pureza del Evangelio. Timoteo necesitaba mantenerse enfocado en la palabra de Dios porque el hombre, por instinto natural, no quiere la revelación de Dios. Prefiere escuchar lo que quiere escuchar, algo que le rasque la comezón de oír. Aquí queremos compartir lo que dijo el Dr. Vincent en uno de sus estudios sobre esta frase. Esto quiere decir que invitarán a una gran cantidad de maestros en épocas de fe inestable, escepticismo y mera especulación curiosa en materia de religión. Se juntarán todo tipo de maestros como enjambres de moscas. En Egipto, la demanda crea la oferta. Los oyentes invitan y modelan a sus propios predicadores. Si la gente quiere adorar a un becerro, puede encontrar fácilmente un ministro que se especialice en la adoración de becerros. Clark comenta sobre el picor de oídos, la curiosidad sin fin, un deseo insaciable de variedad. Sienten que sus oídos cosquillean con el lenguaje y el acento de la persona, abandonando al predicador bueno y fiel por un buen orador. Estimado oyente, esto es realmente cierto en nuestro tiempo. Alguien ha dicho que el púlpito de nuestro tiempo es como una caja de resonancia que simplemente le dice a la gente lo que quiere oír. En cuanto al picor de oídos, citemos nuevamente lo que dijo el Dr. Vincent. Clemente de Alejandría describe a ciertos maestros como rascadores o rascadores y cosquilleadores de una manera no humana, en los oídos de aquellos que desean ser rascados. Y luego, citando a Séneca, continuó diciendo: algunos vienen a escuchar, no a aprender, de la misma manera que vamos al teatro por placer, para deleitar nuestros oídos con la conversación, con la voz o con la actuación. ¿Qué imagen del panorama actual? Como alguien ha dicho, algunos van a la iglesia para cerrar los ojos y otros para ver los vestidos y trajes que llevan los demás. En otras palabras, no van a la iglesia para oír la sana enseñanza. No quieren oír la palabra de Dios. Quieren un sustituto. Un pastor dijo: la gente quiere entretenimiento religioso por artistas creyentes para entretenerlos. Hoy en día nos gustan mucho las cosas nuevas en la iglesia, películas emocionantes, desfiles, música alegre, luces de colores, etc. El hombre que simplemente abre la Biblia es rechazado, mientras que los artistas religiosos superficiales se hacen famosos. Y el versículo 4 de esto, capítulo 4 de la segunda epístola a Timoteo, nos dice que aquellos que tienen comezón de oír pronto se convertirán en oídos sordos a medida que las personas se alejan de la verdad y creen en las fábulas creadas por los hombres. Por lo tanto, querido oyente, no debemos caer en el error de tratar de agradar a las personas usando a Dios como un medio para lograr nuestras metas, ambiciones o simplemente para hacernos sentir bien. Ahora bien, ¿cuál es el patrón de la alabanza? Para alabar a Dios,
Leamos Efesios capítulo 5, versículos 19 y 20. Hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. El apóstol Pablo enseña cómo cantar a Dios y dice que a través de los salmos se da alabanza a Dios, exaltando su nombre, poder, atributos y obras, como los salmos de David. Los himnos dan alabanza a Dios con acción de gracias y súplicas, expresando nuestra dependencia de Dios. Los cánticos espirituales dan expresión a una amplia variedad de temas espirituales basados en las palabras reveladas por el Espíritu Santo. Dice en Juan capítulo 4, versículo 24, Dios es espíritu, y los que le adoran, en espíritu y en verdad, es necesario que adoren. Por eso, los himnos y los cánticos deben estar basados en enseñanzas y pensamientos espirituales para que en ellos nuestro espíritu pueda tener comunión con Dios. Los himnos que cantemos deben estar en perfecta armonía con la palabra de Dios. Debemos ser estrictos en lo que predicamos y enseñamos, y debemos ser estrictos en lo que cantamos. No es conveniente cantar lo que no podemos enseñar en el púlpito. Hablar entre ustedes cantando es hablar un mensaje, dar una enseñanza. Es para el Señor y para la Iglesia. Cantar no es para entretener a la gente, es un acto de adoración y no es meramente introducir el culto. Muchos hermanos llegan tarde al culto y no participan en el primer cántico o en los primeros cánticos. Algunos entran durante esta parte del servicio e interrumpen el culto de los demás. Los que llegan tarde deben esperar en la entrada hasta que termine el canto o la oración. Si llegan durante el sermón, deben ocupar los asientos traseros para causar menos interrupciones. Pero el punto es que los cánticos son mensajes y no puro ritual o ceremonia. Estimados oyentes, hoy en día muchas iglesias que se consideran cristianas no siguen el modelo bíblico de alabanza. En cambio, producen música que carece de verdadera espiritualidad y se centra en la carnalidad y el emocionalismo. Esto puede desviar nuestra adoración de lo que realmente importa. La alabanza y adoración auténticas deben hacerse en espíritu y en verdad según lo que enseña la Escritura. Nuevamente, leamos lo que dice el Evangelio de Juan, capítulo 4, versículo 24. Dios es espíritu, y quienes lo adoran deben adorarlo en espíritu y en verdad. Dios no está limitado por el tiempo y el espacio. Cuando las personas nacen del Espíritu, pueden tener comunión con Dios en cualquier lugar. El Espíritu es lo opuesto a lo material y terrenal. Cristo hace de la adoración un asunto del corazón. La verdad es lo que está en armonía con la naturaleza y la voluntad de Dios. Es lo opuesto a todo lo que es falso. Aquí, la verdad es específicamente la adoración a Dios por medio de Jesucristo. El punto no es dónde una persona adora, sino cómo y a quién. Para cerrar, quiero ofrecer algunos consejos a quienes lideran el ministerio de adoración o participan en el liderazgo de su iglesia. Es fundamental ejercitar la sabiduría y el discernimiento al momento de seleccionar canciones para adorar a Dios. Escoja canciones que exalten la santidad y la grandeza del Señor. Canciones que estén en línea con las enseñanzas bíblicas y evite también optar por alabanzas que, aunque poéticas, no transmitan con claridad el mensaje o el significado que deseamos comunicar. En el pasado, las alabanzas solían tener letras sencillas, pero su impacto en el alma era profundamente conmovedor, ¿verdad? Esto se debe a que Dios muchas veces se manifiesta a través de la sencillez y la pureza de corazón. La sencillez en la adoración facilita que toda la congregación se conecte con el mensaje espiritual
sin distracciones innecesarias. Por eso debemos esforzarnos en seleccionar canciones que sean accesibles a todos los miembros de la congregación, a la vez que transmitan un significado claro y profundo. Esto no solo enriquece la experiencia de adoración, sino que también fomenta una mayor comprensión y conexión con lo divino. Espero que este video le haya ayudado a entender que el enemigo de nuestras almas, Satanás, intenta infiltrarse sutilmente en nuestros servicios para desviar nuestra atención de la verdadera presencia de la diosa. Su táctica es transformar lo que debería ser un tiempo de alabanza genuina en un tiempo de distracción, generando solo emociones superficiales en el alma en lugar de un impacto profundo en nuestro espíritu. Por eso, debemos esforzarnos por mantener la integridad y profundidad en nuestra adoración, asegurando que nuestras prácticas y canciones sigan reflejando la verdadera esencia de la alabanza y nos acerquen a la diosa. Y así llegamos al final de este video. Gracias por ser parte de nuestro canal. Dios los bendiga abundantemente. Hasta el próximo video.